Habíamos quedado entonces en nuestra sesión anterior hablando de los métodos que permiten el cálculo de la estabilidad mediante una metodología de elementos discretos que les denominamos dovelas, en los cuales todo el dominio, toda la cantidad de masa que potencialmente se pueda ver involucrada en el desplazamiento, se debe de subdividir en elementos diferenciales con el propósito de poder hacer el cálculo de la estabilidad general. Y esto debido en gran medida a que, contrario a lo que ocurre en el caso del talud infinito, donde hay una continuidad respecto del diferencial de la masa que se puede deslizar, que es lo que corresponde a estas ecuaciones que ustedes vieron en detalle, en este caso, ese análisis de estabilidad, como hemos hablado, pues no lo podemos hacer con una única ecuación, sino con un conjunto de ecuaciones. Como también hemos indicado, los métodos que se basan en esta geometría de falla, que en principio es un círculo, no siempre tiene que ser un círculo, ya vamos a indicar por qué, se basan entonces en un equilibrio global. Recuerden que prácticamente de todo lo que analizamos se hace un equilibrio global y se hacen equilibrios locales. Dependiendo de la metodología, pues unos cobran más relevancia que otros. Por ejemplo, en el caso del talud infinito, volviendo a nuestro caso de suelos granulares con falla planar, esta falla no exige que uno haga un equilibrio de momentos, porque por la convección basta con un equilibrio de fuerzas para poder establecer nuestro factor de seguridad. Pero en el caso de los métodos que ya involucran una mayor cantidad de masa y la superficie es no lineal, pues debemos hacer un análisis que combine un equilibrio global, es decir, la de toda mi superficie de falla, que se basa principalmente en un equilibrio de momentos, como también lo habíamos indicado, y adicionalmente a nivel local, es decir, en cada una de las dovelas, pues se hace una evaluación correspondiente a la estabilidad por fuerzas, por fuerzas. Y los dos deben de estar compatibilizados, es decir, yo puedo calcular un factor de seguridad global, análogo a lo que teníamos acá, donde aquí se establece otra cosa, no otra cosa diferente que toda la resistencia al corte que se desarrolla a lo largo de toda la superficie por su correspondiente brazo, que sería la sumatoria de todos esos elementos o de diferenciales a lo largo de este arco por el radio que es el brazo, y ahí me daría entonces los momentos resistentes. Estoy viéndolo de una manera súper simplificada, solo considerando el peso de la masa desplazada a desplazarse, y la solicitación o el momento que genera un deslizamiento, pues serían los pesos correspondientes entonces al gamma por el volumen de la masa de suelo, y eso por el correspondiente brazo, que serían estas distancias D que están acá. Claramente, esto que es el momento motor, pues esto va a tener signos positivos o negativos, porque al ser un equilibrio de fuerzas, dependiendo de dónde se encuentre este centro del círculo del círculo de falla, lo que vamos a tener entonces es unos momentos que me van a generar una rotación en esta dirección o en esta dirección. Entonces ahí voy a tener una variante, pero pues eso claramente es una suma algebraica en función de ese equilibrio de fuerzas, perdón, de momentos. Y en el tema del equilibrio local, lo que hacemos es literalmente lo mismo que hacíamos en el método del talud infinito, un equilibrio de fuerzas sobre este plano, que es donde se está desarrollando la resistencia del suelo, y se involucran toda la cantidad de fuerzas o de elementos que potencialmente interactúan o que permite el método considerar. Por ejemplo, si uno es riguroso, pues en una dovela, en un diferencial de suelo, pues tengo el peso, tengo la resistencia al corte que se genera en el borde, la interacción entre las dovelas, que debería tener una fuerza de corte, una fuerza normal. Adicionalmente, esa fuerza de corte y esa fuerza normal no son colineales, ¿cierto? Aquí voy a tener un momento producto de todas estas cosas. Esa sería como una versión rigurosa de todas las fuerzas que estarían allí involucradas. Ahora, no todos los métodos involucran todas las fuerzas. Por ejemplo, el caso del método de Bishop, que es el que usamos como referencia para explicar las metodologías, lo que hace es una serie de simplificaciones, y particularmente la versión del Bishop simplificado lo que hace es omitir ciertas consideraciones. Por ejemplo,
En el caso de las dovelas, la interacción que se generan entre dovelas, las fuerzas normales y tangenciales son despreciadas, no se consideran en el análisis, ¿ya? Entonces, básicamente yo parto de este equilibrio general en el cual calculo la resistencia en cada uno de estos diferenciales que dividimos según los criterios que vimos anteriormente. Recuerden que en la base de una dovela solamente debe de haber un tipo de material. Yo puedo tener en todo el dominio múltiples tipos de materiales, pero en la base de la dovela solamente debe haber un tipo de material o estar en una condición única de humedad. Es decir, la napa no puede pasar por la mitad de una dovela, ¿cierto? Toda la dovela o tiene que estar saturada o tiene que estar sumergida o tiene que estar húmeda, pero no pueden haber mix. Respetando de que bajo la dovela ocurra solamente una tipología de situación, incluso en términos también de resistencia no drenada o drenada y demás, yo formulo mi sistema de ecuaciones de momentos y ecuaciones de fuerzas, y particularmente en la que responde a las fuerzas, esta interacción el método no la considera. Como ya también habíamos mencionado cuando hicimos la descripción general de los diferentes métodos, la incorporación o el desprecio de algunas de las componentes por la formulación de las diferentes metodologías no causa un gran impacto en el factor de seguridad. Causa un impacto, evidentemente, pero las variaciones no superan un 15%, pero de la magnitud del factor de seguridad. Pero hay que recordar que el factor de seguridad no es la única variable que me permite a mí dividir si el método es más o menos conservador, ya que habíamos hablado también que las consideraciones también involucran la cantidad de masa que se va a desplazar, ¿cierto? Entonces está el mix de esas dos situaciones. Entonces, lo que hace el método de Bishop simplificado, siguiendo esta formulación de las dovelas, es literalmente lo mismo que habíamos indicado, un equilibrio de fuerzas y un equilibrio de momentos. Como en el equilibrio de momentos hay un factor de seguridad involucrado, es decir, factor de seguridad igual a la sumatoria de todos los momentos, o sea, aquí en el numerador hay todos los momentos que están involucrados, que me generan una cierta resistencia, y en el denominador todos los momentos solicitantes. Eso es básicamente lo que tenemos allí, no hay otra cosa diferente. El tema es que dentro del numerador, donde están los momentos resistentes, recuerden que el sigma o el tau más bien que soporta el suelo es C más sigma tangente phi, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan acá en la ecuación general, básicamente aquí hay un C más sigma tangente phi. ¿Qué es esto? C más sigma tangente phi. Porque este C pues está en términos de fuerza, pues, porque pues, para poder calcular el momento, pues aquí tengo un equilibrio de fuerza, no puede ser en esfuerzo. Entonces C por su correspondiente delta L. El delta L es el ancho de la dovela en la base, es este delta L que está acá, pues para convertir esto en fuerza. Y esto por el coseno del alfa, que sería el ángulo de inclinación que tendría la dovela, ¿ya? No tengo acá puesto el alfa, pero bueno, ese ángulo de inclinación que ven acá en esta figura. Entonces, en este escenario, esto sería la fuerza y aquí sería el sigma tangente phi. El sigma, ¿de dónde viene el sigma? Bueno, el sigma viene de aspectos relacionados al peso y a las fuerzas que hay en la dovela. Entonces, este sigma que está acá, que sería este n, viene específicamente de mi equilibrio de fuerzas, análogo al que hacemos en talud infinito. Yo hago aquí mi equilibrio de fuerzas, solo que aquí hago un equilibrio de fuerzas verticales, y obviamente en caso de que tenga el agua, por eso pongo acá recordar la fórmula o la ecuación de esfuerzo efectivo, es el esfuerzo normal partido en delta L menos Q, y entonces aquí sería el peso por el correspondiente ángulo de fricción por la tangente, menos la fuerza de la presión de poros si es que la tuviese. Y recuerden que este U no es hidrostático. No es hidrostático, es el U hidrodinámico que correspondería a la condición de flujo en el cual se encontrara el talud para cada una de las dovelas. Por eso aquí hay una sumatoria y en cada dovela yo tengo que hacer esto. Ahora, como el N, o sea, el esfuerzo, perdón, la fuerza normal que se genera en la dovela proviene de un equilibrio de fuerzas, entonces
yo debo de hacer análogo al talud infinito un equilibrio de fuerzas acá diciendo factor de seguridad individual en la dovela es igual a todas las fuerzas resistentes dividido las fuerzas motoras. Y por ese motivo entonces vuelve y está un factor de seguridad acá metido. Entonces, este factor de seguridad que está acá es el que proviene del equilibrio local de fuerzas y este factor de seguridad es el que proviene del equilibrio global de momentos. Claramente, el método de equilibrio límite nos indica que al no haber una condición de falla progresiva, el factor de seguridad se genera al mismo tiempo y a lo largo de toda la superficie, así como en cada diferencial de suelo, el factor de seguridad tiene que ser el mismo. Entonces, como principio de resolución, pues lo que te vamos a tener es que esto requiere de un proceso iterativo donde se puede usar esta metodología de que me doy un factor de seguridad, resuelvo la ecuación, me da otro factor de seguridad acá, vuelvo y meto el factor de seguridad que me dio otra vez comparar la iteración y esto en teoría en 2 o 3 iteraciones máximo ya el sistema cierra sin ningún problema. Es básicamente una metodología para resolución de un problema con una referencia circular, si es que lo vemos como en el Excel aparece referenciado.